Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo I y estamos conformados por Sebastián Condo, Jorge Echeverría y mi persona Jennifer Santín. Nosotros vamos a presentar como equipo el Air Cooler Rigorous y hemos preparado los siguientes contenidos. Como primer contenido tenemos el principio de funcionamiento, luego la simulación y finalmente los ejercicios. Respecto al principio de funcionamiento, este equipo funciona utilizando aire del ambiente como medio para disipar el calor desde un fluido caliente, sin necesidad de utilizar agua como medio de transferencia. Entre sus componentes principales tenemos las tuberías o tubos de intercambio, aletas, ventiladores, colectores o headers, estructura de soporte y un sistema de control. Respecto al funcionamiento, lo hemos dividido en 5 partes. La primera parte tenemos entrada del fluido. En esta el fluido que necesita ser enfriado entra al intercambiador por medio del colector. Se distribuye a través de los tubos. Luego se produce la transferencia de calor, en la cual el calor del fluido se transfiere a las paredes internas del tubo. A través de la conducción, el calor pasa a las aletas que rodean los tubos. Enseguida se da el enfriamiento por aire. Los ventiladores generan un flujo de aire a través de las aletas. Este flujo de aire absorbe el calor de las aletas enfriándolas. Luego tenemos la salida del fluido caliente. Una vez que el fluido ha liberado suficiente calor, sale del intercambiador a través de otro colector. Y finalmente tenemos el control de temperatura, en la cual se utilizan sensores que monitorean la temperatura del fluido. La velocidad de los ventiladores puede ajustarse para mantener el rendimiento óptimo y reducir el consumo de energía. Tenemos lo siguiente. En una planta petroquímica se requiere enfriar una corriente de hidrocarburos gaseosos antes de enviarla a un condensador. Para ello utilizaremos este equipo que es el que estábamos describiendo anteriormente, que es el Air Cooler Rigorous. Entonces, nos mencionan que la mezcla se compone principalmente por etano, propano y butano, cuyas composiciones morales o fracciones morales son 55%, 35% y 10% respectivamente de cada compuesto. Nos dan las condiciones de entrada, es decir, del ingreso del fluido, que viene a ser la corriente que antes de ingresar a este equipo. La temperatura de entrada es de 90 grados centígrados, tenemos una presión de entrada de 8 bares, un flujo molar de 600 kilomoles por hora y la temperatura de salida, que es el valor que queremos alcanzar, es de 45 grados centígrados. Pues bien, este equipo, como lo había mencionado, es el iCooler, así lo encontraremos en Aspen. Y lo encontraremos como iCooler. Y nosotros debemos seleccionar, y les explicaremos adelante lo que es el método riguroso, especificar la geometría, cuyas características físicas y geométricas las detallaremos en otra diapositiva previa. La medida de enfriamiento es aire ambiente a 28 grados centígrados y la ventilación que vamos a usar es forzada. Pues bien, estos son los parámetros físicos y geométricos que necesitamos setear en lo que es nuestro equipo, que es el iCooler. Como vemos, nos dicen que son las byte per units, que vienen haciendo las fan per byte, que vienen siendo los ventiladores. Esos parámetros también los voy a indicar más adelante cuando veamos el equipo. Y finalmente son cada una de esas preguntas que responderemos, que es el área de transferencia de calor disponible, la carga térmica ducto extraída, cuál es el flujo másico que necesitamos para alcanzar esa temperatura. Este flujo másico lo vamos a ir variando porque, para que vemos que ese es un valor dependiente, ¿no? Depende de la cantidad de flujo másico, alcanzaremos la temperatura que requerimos. Y bueno, como tal, tenemos la última pregunta, que es si nos dice que el diseño de este equipo es eficiente o no, o si deberíamos hacer modificaciones en el número de vallas, longitud, etcétera. Bien, entonces en lo que es el entorno de Aspen, obviamente la simulación, nosotros tenemos las dos ventanas que tenemos adelante, lo que es la primera, que es para introducir los compuestos. Como vemos, aquí se encuentra una lista de compuestos y aquí podemos ir ingresando cada uno de estos. Y una vez que tengamos listos los compuestos, vendremos a lo que es el siguiente apartado, que es el paquete de fluido. En este caso vamos a utilizar Penn Robinson porque es adecuado para estos compuestos, que son hidrocarburos. Las conexiones que debemos tener en cuenta, es decir, son las características, ¿no?, de la corriente de entrada del proceso, la de salida del proceso, que es el gas frío, la corriente de entrada aire, que es el aire frío a temperatura ambiente, y la corriente de salida del aire caliente. Especificaciones es, como lo había mencionado, el objetivo es determinar la temperatura de salida del proceso o la carga térmica deseada. Flujo de aire, y bueno, HYSYS nos dará calcular esas condiciones en base a los datos geométricos que calculemos. Entonces, ¿cómo procedemos en lo que es HYSYS? Para HYSYS nosotros tenemos ya nuestra ventana y nosotros, como les había mencionado, tenemos que ir añadiendo con estos componentes. Empezamos con el etano, añadimos propano y el N-butano. Después del paquete, como les había mencionado, vamos a utilizar Plan Robinson, dado que es ideal para esto. Y vamos propiamente a la simulación. Con esto nos despliega un menú con los equipos que hay, que es el Mood Palette. Entonces aquí podemos colocar el del Air. Y aquí vemos que es Air Cooler. Entonces este es el equipo que necesitaremos. Bien, entonces para trabajar con este equipo, primero debemos ingresar lo que son las corrientes de entrada y salida, como los había explicado en las diapositivas. En este caso, ingreso de fluido, y este sería salida de fluido. Y ahora es importante que aquí especifiquemos la geometría porque estamos trabajando con el Air Cooled Rigorosus, ¿no es cierto? Para convertir a método del Air Cooled Rigoroso. Entonces aquí nos despliega una opción que es Input Key Geometry. Le damos en convertir. Bien, una vez con eso estamos listos para trabajar. Miren, como pueden observar, se nos despliega eh,
se nos despliegan unas opciones que son respecto a la geometría del equipo, al proceso, a las funciones del proceso y bueno, otras dos pestañas que son referidas a los errores y al estado de la simulación, cómo va corriendo. Entonces, sigamos con lo que son parámetros. Estos parámetros se van a calcular o setear una vez que nosotros coloquemos las condiciones de entrada de la corriente y lo que sí deberemos definir, y como les había comentado, era un flujo másico del aire. Bien, empecemos un poco con lo que son las temperaturas, ¿no es cierto? El enunciado nos había dicho que es 90 grados centígrados la temperatura de inicio y lo podemos verificar acá, ¿no? En el enunciado. 90 grados centígrados, 8 bares, 8 bares. Podemos modificar aquí en esta lista para verificar sistemas y unidades, vemos que son 8 bares. Hoy su equivalente en kilopascales que son 800. El flujo molar era de 600. Ya, eso es lo que necesitamos por esta parte. Ahora vamos a definir la composición. El ejercicio nos había dicho que era 55 de etano, 55 de etano, 35 de propano y 10 de, perdón, se configuró mal. 55, 35 y 10. Una vez que tenemos, le damos en OK y se quedan seleccionadas las condiciones. Bien, entonces una vez que tenemos las condiciones, ya podríamos trabajar directamente con lo que es en el diseño, con el diseño del air cooler. Entonces tenemos en esta pestaña, en lo que es el Rigorous Air Cooler, tenemos para setear cada uno de los parámetros que teníamos anteriormente acá en esta tablita. Algo importante extra es que, bueno, vamos a ir configurando el flujo, ¿no? Que lo vamos a hacer posteriormente. Entonces, base per unit, tenemos lo que son número de bahías por unidad. Tenemos un valor de 60 que nos da el ejercicio. Vamos a colocar 60, 60. Blows per byte, un valor de 4. Fans per byte, número de ventiladores por bahía, es 1. Bien, ya también tenemos lo que es el diámetro. Colocarlo directamente es 1.2 metros. Como ya nos estamos trabajando en lo que es configuración forzada. Y la habitación es posición lo que es el flujo de tubos. Vamos a colocar el horizontal. Si pasamos con lo que son los tubos, lo que es el reparto de tubos, tenemos el diámetro de los tubos exterior, que nos da un valor de 0.75. Entonces el diámetro, 0.75 pulgadas. Pulgadas, tenemos, con este valor dejamos así, no nos menciona, tenemos una longitud de los tubos de 25 pies. 25 pies. 25 pies. Y esta configuración está como LFINET, que son las aletas. Y ya, pasamos ahora a lo que es acá el reparto, que es el número de pasos y demás aspectos. Entonces el número de pasos, LFINET, era el contacto de aleta. El número de pasos es 8. El número de pasos 8. Número de pasos 8. Número de rows, número de 6 y 180. 6 y 180. 6, 180. Tenemos un ángulo de 45. Porque tenemos lo que es el ángulo de 105 grados, 350 milímetros. Y inland, inland lo que es la opción, ¿no? Tenemos que cambiar acá que es inland y tenemos que hacer 50 milímetros, ¿no? Entonces ya, una vez que hemos terminado lo que es el ejemplo, si pueden saber acá, nos sale listo. Las condiciones nos saldrán un valor que saldría un X, por ejemplo, pedimos por un metro que son 2 por unit, son 70, y nos saldrá un error, vamos a hacer. Ya, entonces el código que es incorrecto, ¿no? O sea, de necesario que nos hará falta que nos falta algún dato. Y como pueden ver, que nos falta el proceso que es el flujo de las condiciones de lo que es nuestro aire. Eso lo podemos variar directamente aquí, o también lo podemos variar en la pestaña de acá, que es la que sabíamos al inicio. Entonces, la temperatura de ingreso era 28 grados, y vamos a hacer con un valor inicial de un flujo de 3.000, perdón, 30.000 para ver qué valor nos arrojamos. Entonces, una vez que colocamos este valor, debe empezar a convertir lo que es la simulación y como vemos aquí. Entonces, podemos minimizar lo que son nuestras pestañas y tendremos lo que es directamente nuestra unidad y a convertir. Entonces, aquí vamos a hacer un show table para mostrar un poco lo que son los parámetros que se han calculado. Show table acá, y bien, como podemos ver, alcanzamos con estos datos una temperatura de 52 grados centígrados. Entonces, podemos seguir variando, ¿no? Entonces, vemos que está quizás un poco bajo este valor y lo elevamos un poco más a 5.000. Bien, esperamos un momento para que converjan todas las unidades. Y ahora observamos que tenemos un valor de 48, que es bastante cercano. Entonces, así mismo, mediante lo que es el tateo, podemos configurar un poco más este valor, y un poco más. Y de experiencias pasadas, estoy un poco seguro de que 500 nos dará lo más cercano posible. 3.500. Entonces, una vez que converge, ya podemos saber que alcanzamos 41 grados más. Después de haber realizado la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados. Con base en las respuestas propuestas, se obtuvo que el valor del coeficiente global de transferencia fue de 1,38 por 10 a la sexta y el LMTD fue de 14,26 grados Celsius. En la segunda pregunta, la carga térmica fue de 1,97 por 10 a la 6 kilojoules por hora, lo que equivale a 549,2 watts. En la cuarta pregunta, que fue el flujo másico necesario, se determinó que era de 38.500 kilogramos por hora. Y después en el diseño del equipo se determinó que sí cumple porque se logra bajar la temperatura del gas de 90 grados a 45,91 grados. Finalmente tenemos lo que es el ejercicio propuesto. Aquí se puede apreciar el ejercicio propuesto junto con los parámetros determinados.